Bienvenida, amable audiencia, apreciados amigos que el día de hoy se reúnen para charlar con nosotros en el coloquio Lectores, Libros y Autores en el Entorno Digital, que se va a realizar del 12 al 14 de noviembre y que hoy tenemos el gusto de presentar la mesa redonda Nuevos soportes de lectura, viejos libros. En esta actividad participan Víctor Gerardo Grajeda Vargas, Jesús Román Gutiérrez Sanlúcar y Vicente Gómez Montero. Su servidora, Ana Livia Salinas. El maestro Víctor Gerardo Grajeda Vargas es de Huauchinango, Puebla, becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco en 2004, ganador del certamen de poesía José Carlos Becerra en 2005, con el libro El Club de la Libélula, y de los cuartos Juegos Nacionales Literarios Universitarios, Dr. Jesús Amaro Gamboa, convocado por la Universidad Autónoma de Yucatán con el libro Reminiscencias al Rey. Fue coordinador de literatura de la Dirección Editorial y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura del Estado del 2007 al 2012. En el 2011 aparece en la muestra de poesía tabasqueña editada en Chile, Vivo en Dorados Márgenes, por el poeta Omar Lara. En 2012 publicó en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el libro de poesía Carne Magra. En 2018 publica el libro Narrativa con la editorial Temoayan y Samantha, la niña que escucha la mar, con el Instituto Estatal de Cultura. Bienvenido, maestro Víctor Gerardo. Es un honor que participes en esta mesa redonda. El siguiente Muchas gracias. Gracias, maestro Víctor. El siguiente participante es el maestro Jesús Román Gutiérrez Sanlúcar. Él es promotor de lectura y docente. Nació en Emiliano Zapata, Tabasco. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En 2017 obtuvo el grado de maestro en Educación basada en competencia por la Universidad Valle de México, Campus Villahermosa. Su trayectoria profesional inicia en el 2007 como asesor del programa de alfabetización Yo Sí Puedo en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. Se ha desempeñado como docente en el Colegio de Bachilleres de Tabasco y el Colegio Montecristo Sociedad Civil. Es miembro de la Academia de Diversidad e Inclusión Educativa y titular del Programa Integral de Lectura y el Libro en la Universidad Tecnológica del Usumacinta. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Es conferencista en instituciones educativas con temas relacionados al fomento a la lectura y la formación educativa de las nuevas generaciones. Bienvenido, maestro Jesús Ramón. Un honor contar con tu participación. Muchas gracias. Gracias. Y nos acompaña también el maestro Vicente Gómez Montero. Él es escritor, dramaturgo y locutor. Ha ganado diversos premios de guiones de radio, el premio Celestino Gorostiza de Teatro convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el ISSSTE en 1987. Mención honorífica en guiones de radio del concurso Margarita Sirgu, convocado por RE en 1987, y en 1988 gana el concurso de cuentos convocado por Editorial Usumacinta. Fue Premio Estatal de Periodismo José María Bastar Sazo, referente a periodismo cultural en 1998. Ha dado cursos de guión, novela, teoría literaria y dramaturgia, entre otros. Desde el 2019 es director de Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura de Tabasco. El maestro Vicente Gómez Montero ha publicado muchos libros, maestro. Me parece que más de 25, 30 libros, y es un honor y un gran placer que puedas estar aquí compartiendo tus experiencias con la audiencia. Bienvenido, maestro Vicente. Gracias, Anita. Muchas gracias. Saludo a mis colegas de mesa. Buenas tardes. Bienvenido, maestro. Pues bien, maestros, para iniciar con esta mesa redonda, nuevos soportes de lectura, viejos libros, le vamos a ceder la palabra primero al maestro Víctor Gerardo Grajeda, quien nos platicará un poco sobre su experiencia en torno a este tema. Bienvenido, maestro. Adelante. Muchas gracias, muy amable.
Buenas tardes a todos. Bien, pues vamos a empezar con lo actual, con lo que está, pues ya infiltrado en la sociedad, que es la lectura en los medios digitales, electrónicos, como las computadoras, la laptop, la tablet y el terrorífico, terrible y tan usado teléfono móvil o celular. Bien, yo quiero comentar que dentro de mi apreciación del fenómeno de la lectura, que como lector, pues, uno observa de la gente que nos rodea, quién lee, quién no lee, no tanto lo que leen, ¿verdad? Pero se da uno cuenta cómo algunas personas destacan por esa actividad. Bueno, veo que mucha gente, y además mi curiosidad me ha hecho preguntarles a los que leen en celular, que es lo que más veo, pues, cómo llegaron ahí, cómo lo disfrutan, qué piensan de ese acto de leer. Y me he encontrado con una variedad de respuestas, pero algunas coinciden en que les agrada, no les cuesta problema encontrar libros, bajar libros y disfrutarlos. Entonces yo he pensado y he preguntado cómo es ese disfrute. Y me dicen, bueno, pues el proceso de aprendizaje, estoy leyendo, estoy aprendiendo lo que me interesa. Pero también comentan cómo saltan, por ejemplo, de la página de un libro al chat o algunos mensajes por Face o algunas de esas redes sociales en las que se inscriben, y entonces es un proceso, si no de distracción, sí de estar metiendo varias información en el mismo momento. Y esto lo digo porque, a comparación del proceso de lectura del libro físico, muchos requerimos hasta soledad y silencio absoluto para concentrarnos y disfrutar con más placer la lectura del libro. Entonces, este fenómeno, así lo estoy entendiendo, modifica la conducta de la lectura, modifica la conducta del aprendizaje y modifica también ese placer que fuimos descubriendo a través de los años con el acto de leer. Otra situación también que me he encontrado en común es los que lo rechazan, no les gusta leer libros, porque se la pasan leyendo sus chats, pero ahí hay fenómenos psicológicos distintos. Una cosa es estar chateando, es estar viendo novedades, lo que se anuncia Mercado Libre y los chismes inmediatos de la sociedad o de las amistades. Y otra cosa es estar leyendo un libro donde estamos aprendiendo o disfrutando una historia de las mejores plumas de la literatura, ¿no? Y entonces esa diferencia nos lleva a que el gozo, el disfrute de la lectura se va como haciendo un revoltijo, como que una envoltura donde ya no se dividen, porque antes también el antiguo chat con los compadres y comadres, pues, era o el lavadero o la sala del café, ¿no? El pretexto de tomar café. Sin embargo, todo ha cambiado con la tecnología y ahora nos echamos un buen cotorreo, un buen chismito, nada más tocando el celular y dedicándole 5, 10, 15 minutos. Todo eso es proceso de información. Ya alguien va a evaluar si sirve o no sirve. En este momento lo que yo quiero puntualizar o señalar es precisamente cómo se ha modificado la conducta de la lectura en este
medio, en la sociedad actual, con los medios que tenemos a la mano, que son maravillosos, pero que también es muy delicado su uso. Tenemos que aprender a dosificar el uso y a comprenderlo, tomar conciencia de lo que estamos haciendo en el momento en que queremos estar dentro del mundo de la Internet o seguir con nuestros hábitos y costumbres de usar el libro físico. A mí me parece que es un fenómeno que todavía está en desarrollo y que va a explotar de una forma que yo no me atrevo a predecir, pero que sí modifica de alguna manera sensiblemente la conducta del ser humano. Modifica nuestra apreciación de nuestro entorno y de nuestra realidad. Sí, claro que sí, maestro Víctor Gerardo, muy interesante además tu observación con tu visión de psicólogo, maestro, muy interesante. Maestro Jesús, te escuchamos. Claro que sí. Antes que nada, agradecerle al maestro Vicente por la invitación que me hizo llegar para formar parte de esta mesa de diálogo. Lo que comenta el maestro Víctor tiene mucha relevancia y a mí sí me hace mucho ruido el hecho de que desmaterialicemos o dejamos a un lado los libros físicos, ¿no? No es lo mismo que nosotros tengamos en la mano un libro, podamos hojearlo, sobre todo el olor, ¿no? Transciende mucho en cuanto al proceso del entendimiento del mismo. Aunado a esto, sobre los fenómenos que él hablaba de lo digital, se queda muy corto y a mí sí me gustaría enunciar esta parte de que debería quedarse como una antesala el hecho de que todas las librerías en su momento quedan a un lado, ¿no? Por la cuestión de la digitalización. Pero aunado a esto, es muy importante también que nosotros reconozcamos las ventajas y desventajas que trae consigo el hecho de tener un libro digital, el hecho de tener un libro físico. Como se lo mostraba hace un momento, tener un libro físico demanda muchas cosas. Demanda muchas cosas en el sentido propio de quererlo tener, de querer palparlo, de querer olerlo, de trascender, de imaginarnos. Y a esto no digo que no signifique o que no tenga el mismo auge los libros digitales. Sin embargo, esto mismo, como lo dije hace un momento, conlleva muchas cosas. Hablar de una digitalización del acervo de libros que hay en todo el universo, nos quedamos cortos. No hay muchos de los libros digitalizados, no hay muchos de las obras de grandes escritores digitalizados y esto tiene un costo, definitivamente. Si aunamos a lo mismo, nos quedamos definitivamente hablando de costos económicos muy cortos, ¿no? Comprar un libro digital, créanme, a veces nos cuesta la renta hasta 20, 30 pesos, ¿no? En los diferentes software que existen, en las diferentes páginas que los ofrecen. Comprar un libro digital nos cuesta alrededor de 150 pesos. Bueno, lo hablo por experiencia, porque me ha tocado comprar algunos libros, ¿no? Pero comprar un libro físico no tiene mucho, acabo de comprar uno y me costó 400 pesos. Entonces, pero lo tengo, lo puedo palpar, a eso voy. Y muchos de los que estamos aprendiendo a leer, de los que estamos formando a estudiantes a este fomento de lectura, eso les hace falta. El maestro Gerardo comentaba igual de que se pierde el eslabón de estar leyendo algo digital al momento de que si me llega un WhatsApp, que si me llega un inbox o si necesito contestar una llamada, porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es leerlo a través de nuestro celular. Valga, no todos tenemos la oportunidad de tener una tablet o en su momento la computadora abierta en algunos espacios donde tenemos que esperar asistir a comprar algo o pasar al doctor, por así mencionarlo, ¿no? En esos espacios que tenemos para poder aprovecharlos, ¿no? Y seguir formándonos. Entonces, sí me gustaría mencionar a mí el hecho de las ventajas y desventajas. Y a mí sí me gustaría también comentarles de que no estoy ni en pro o en contra, ¿no? Sino definir el hecho de esta antesala, que a mí sí me gustaría que se quedara como antesala, de que leer sea a través de una manera física y no leer a través de una pantalla, que si hablamos de salud, conllevan consecuencias grandísimas
el reflejo, los reflectores de las pantallas digitales causan diversas enfermedades, ¿sí?, en nuestra vista, al compararlo con algo presencial. Entonces me quedaría con la parte de forjar un poco más la literatura o el soporte, ¿no?, físico, el cambiar el papel por una pantalla digital trae consecuencias, ¿no? Entonces a mí sí me abona mucho el tener un libro físico para poder seguir leyendo. Gracias, maestro Jesús. Gracias. Importante lo que nos comentas y desde tu perspectiva de promotor de la lectura con los jóvenes estudiantes. Maestro Vicente Gómez, platícanos, maestro, tu opinión. Sí, gracias. Yo también me doy de plácemes de estar compartiendo estas reflexiones con ustedes, con Anita, con usted, maestro Sanlúcar, contigo, mi querido Gerardo, que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones de estos temas. Fíjense, yo voy a traer aquí a la mesa o aquí a la pantalla, como ustedes quieran llamarle, voy a traer una frase de un querido amigo nuestro, que la gente debe leer lo que sea, libros, periódicos, revistas, no sé, pero tiene que leer algo, porque de allí saldrá un interés. Yo comparto sí un poco esta opinión y no, por dos razones circunstanciales. La primera, estas revistas, libros y estas revistas, pasquines, panfletos y periódicos han existido siempre en la historia de la editorial mexicana, ¿no? Y no por eso la gente lee más, es decir, no solo lee el dispositivo. Cuando ustedes vamos a leer el libro, pero en el dispositivo, la tablet, la computadora, el teléfono celular, dada su multiplicidad de operatividad, su multiplicidad de opciones, no solo nos deja leer un libro, nos deja oír música, nos deja contestar el WhatsApp, nos deja ver el correo, salimos de allí, buscamos información, o estamos trabajando un documento, en fin. Es tan múltiple que de tantas cosas que podemos hacer, finalmente no terminamos de hacer una bien. Y ese es el problema con la lectura digital, por ejemplo, ¿no? Comparto la opinión del maestro Sanlúcar. Cuando yo era niño, hace ya muchos años en el siglo pasado, en las casas, ¿sí? Y solo había una en la sala y la veía toda la familia en determinados momentos en las salas. Te recomendaba el que te vendía la tele, que los niños no la vean muy de cerca, que calculen 1 metro más o menos de distancia y que de ahí la vean, porque esta pantalla emite unos rayos que atrofiarían paulatinamente el sentido de la vista, ¿no? En la actualidad, desde hace ya muchos años para acá, ya que aparece la computadora como ese otro intruso en las casas, la gente no mide esta consecuencia, ¿sí? Nos lanzamos a leer pegados a la pantalla, nos lanzamos a trabajar pegados a la pantalla, y esto tarde que temprano provocará un problema de la vista. No lo digo yo, es una realidad, o sea, no me lo estoy inventando, ni quiero ser alarmista, ¿no? Pero estas cosas de la lectura, para ya este preámbulo, antes de pasar al punto de la lectura que nos compete, es precisamente las nuevas formas que vamos a tener de leer. En la actualidad, hace mucho rato que se habló de que se debía desaparecer el libro físico porque era menos vegetación, menos árboles, ¿no? De la madera se hace el papel, conocemos la historia, ¿no? El proceso de la madera se hace el papel con el que se editan los libros y bla, bla, bla. Tiene razón el maestro Sanlúcar, un libro físico en la actualidad cuesta entre 200 y 400 pesos. O sea, ya una familia de escasos recursos o de módicos recursos no puede acceder a comprar libros paulatinamente, ¿no? En cambio, un libro en la era digital, incluso, o sea, ya te da la opción misma los softwares, los planes, las apps, de alquilar el libro y leerlo en un tiempo determinado, y si no lo leíste, pues lo vuelves a alquilar y ya terminas de leerlo y ya está. Entonces, estas cosas son las que en las que se distinguen la lectura del libro físico y la lectura del libro digital. Ahora, ese es el otro
cuestión del asunto. Todo el mundo ha dicho, ya que todos vamos a la digitalización de la lectura del libro, todos vamos a leer porque es más barato. Y fue mentira también. Sí, nadie está leyendo literatura más, están leyendo, como dice Gerardo, estamos leyendo el chisme, las noticias. Google no lo utilizamos para ser más cultos o saber más cosas, lo usamos para saber chismes, para saber cosas terroríficas, para insultar, para decir, en fin, no lo usamos como una herramienta de conocimiento, sino como una herramienta de comunicación en el peor de los casos, ¿no? Cuando las redes sociales dieron chance de que tú no pongas tu nombre verdadero y pongas el pequeño vengador, y desde ahí puedas todo lo que digas sin ningún pudor y sin pensar si estás lastimando a otras personas y no dando, además siendo anónimo, pues desde ahí ya comenzamos. En que, no sé, habría que el libro físico todavía no creo que desaparezca enteramente de la faz de la tierra. Y es una discusión viejita esta, ¿no? Pero sí creo que el libro digital está tomando ese libro físico, computadora, ¿no? Antes en los libros, en las casas, había señoras que compraban enciclopedias, muchas enciclopedias, y llenaban sus bibliotecas, sus estanterías con ellas, ¿no? No hace poco un actor de televisión, no diré el nombre para no caer en provocaciones, se ostentaba en unas fotos o en un video sosteniendo un libro y diciendo, aquí donde yo paso mis horas de esparcimiento y de sabiduría, y mostraba unas estanterías llenas de enciclopedias, pero enciclopedias, o sea, no veías esta disparidad de libro de la biblioteca cierta como la que tiene a sus espaldas el maestro Gerardo, que esa es una biblioteca real, la que tiene libros dispares, la que tiene libros de diferentes tamaños, de diferentes grosores, literatura, ciencia, ensayo, una enciclopedia, cómo no, pero si ya tengo yo 3, 4 enciclopedias en mi estantería, yo ya pensé más en la decoración que en la lectura, ¿no? Que en el acto de la lectura. Entonces, estas cosas son las que sí nos preocupan, nos deberían preocupar, porque la lectura sí provoca conocimiento, sí provoca criterio, ¿sí? Quien lee tiene criterio, quien lee tiene una educación, no solo ortográfica, vamos a pasar de lo formal a lo ético, ¿no? Quien lee puede discernir en una conversación, puede discernir de las opiniones, y no necesariamente a fregadazos, ¿no? Puede discernir platicando, comentando, y pues todo esto es lo que podría yo agregar. Gracias, maestro. Me gustaría compartir con ustedes brevemente mi apreciación personal sobre lo que han comentado, pero más sobre lo que han comentado, sobre mi experiencia hace muchos años, por el 2012, 2011, varios periódicos, sobre todo grandes periódicos como el New York Times en Estados Unidos, dejaron de venderse o dejaron un número de ejemplares muy reducido a la venta y convirtieron casi todas sus publicaciones de manera digital. Esto, pues debido a que no había suficiente venta, aunque hubiera muy buena distribución, y que también pues se sostienen los periódicos pues por la publicidad que pudieran obtener. El caso del libro es un poco distinto. Incluso en la actualidad el libro se ha multiplicado la publicación, la edición de libros, porque con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de impresión digital, pues muchos escritores están logrando publicar sus materiales de manera además más gratuita, aunque de manera independiente y no a través de grandes editoriales. Entonces la producción del libro físico ha seguido en aumento. A mi parecer no ha dejado de reducirse su producción, aunque ha cambiado mucho la producción editorial, la forma como se está publicando. Y la lectura digital, los libros digitales, o sea, a través de los diferentes soportes,
tienen distintas características. La lectura digital, como bien ustedes mencionan a través del celular, es complicada por toda la interacción que hay con las redes y todo esto, los sonidos. Habría que apagar todas las notificaciones para poder leer en silencio un EPUB o algún otro material en PDF también. Pero, por ejemplo, si leemos en una computadora, podemos tener mayor control del silencio de nuestra actividad. Y si son libros que existen en formatos PDFs, podemos utilizar los recursos del subrayado, de señalar, de dibujar, de escribir notas. Es decir, lo digital tiene muchas cosas positivas que podrían servir para este proceso que menciona muy bien el maestro Vicente, que es el del aprendizaje, el de poder desarrollar esta actividad crítica de lo que estamos leyendo, que lo tiene absolutamente el libro impreso. El libro impreso nos da amplísimas posibilidades de estudio. Yo siempre he sido más apegada al libro físico también, porque creo que físicamente el libro digital sí nos perjudica mucho a la vista. Sin embargo, creo que lo digital nos trae muchas ventajas que todavía no se han sabido explotar o aprovechar, sobre todo a nivel universitario, en el que todos los programas que hay se podrían utilizar con el teléfono como una herramienta de estudio, porque hay muchísimos programas y estaríamos hablando de otra cosa. Pero desgraciadamente, esto que tiene que ver mucho con la cuestión social, pues nos pone muchas trabas para hacerlo, desde la educación hasta la posibilidad de que todos los niños de México o todos los jóvenes tengan acceso al Internet o a un dispositivo. Maestro Víctor Gerardo, ¿quieres tú comenzar con algunos comentarios? Este apasionante tema, porque es inevitable mezclar las analogías y comparaciones de la tecnología y lo que estamos acostumbrados, los que nacimos en el siglo pasado, como bien dice el maestro Vicente. Y algo muy importante es ese proceso de apropiación que empieza con lo que decía el maestro Jesús Sanlúcar, el tocar, oler. Yo leí una novela que ahorita no recuerdo el título, donde uno de los personajes identificaba de qué país era el libro con solo olerlo. Me pareció maravilloso ese dato. Y yo, que tengo libros impresos en Argentina y en España, pues empecé a hacer ese ejercicio. Lo que sí descubrí es que huelen distinto, pero no para decir de qué país son, ¿no? El asunto es que ese proceso de apropiación es muy importante. Desde el momento en que involucras más sentidos que el de la vista y el oído, hay más capacidad y más enriquecimiento del conocimiento en sí que estás padeciendo o en proceso al tocar, al oler, e incluso al subrayar. Esa es otra. ¿Cuántas veces no hagan el ejercicio? Pónganse un lápiz en la mano o un lapicero y casi compulsivamente van a buscar a dónde raya, ¿no? Porque ya es algo que lo traemos por educación, ¿no? Que empezó a temprana edad con nosotros. Entonces, ese enfrentamiento al libro físico es maravilloso. Y yo soy de los optimistas que creen que nunca va a desaparecer, aunque sí es muy delicado decirlo por la cuestión de dónde proviene la materia prima. Pero también he descubierto que están ensayando con otros materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una libreta que la compré porque decía libreta de piedra, y me acordé de Pedro Picapiedra, ¿no? Pero el asunto es de que la compré y es de sales de calcio con otro mineral, y es una libreta y las hojas casi no encuentras la diferencia. Entonces, no se usan para nada el papel, para nada la celulosa. Y hay procesos experimentales para crear y mantener la producción física del libro. El libro en sí físicamente es maravilloso. Todos los que tenemos más de 100 libros sabemos lo que es
apreciar la biblioteca personal, la biblioteca pública, apreciar esa colección. Y debo decir, en lo personal, no importa el gasto. Tuve un amigo que todos conocimos, creo, se llamó Fernando Nieto Cadena. Él prefería comprarse el libro que comer, por ejemplo. Y eso es literal, ¿no? Entonces, digo, hay preferencias y hay pasiones. Y me parece que sigue estando en su pedestal el libro. Me acuerdo cuando salió el audiolibro, empezaban a no, ya se acabó el libro físico, este es su fin con el audiolibro, y todos ponderando. Y resulta que quedó como un elemento periférico al libro físico. Incluso ya un poco desentendido, se rescata por los medios, ¿no? La tecnología, y nos impacta, nos subyuga y a veces nos esclaviza. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo seguiré leyendo mis libritos físicos, subrayándolos, porque estoy acostumbrado a subrayar, a sacar notas, y es lo que recomiendo. Además es muy importante para el proceso del aprendizaje, ¿no? Para el proceso de adquirir el conocimiento. Creo que ese dato es lo que se debe resaltar para fomentar la lectura del libro físico, ¿no? Pero realmente, como decían algunas personas, pues hay que fomentar la lectura, aunque lean cómics, aunque lean comerciales, ¿no? Escritos, etcétera. El proceso de la lectura es muy importante, y en México sí se lee, pero no se lee mucha literatura, por decirlo de esa forma. Se lee mucho, se leen cómics, se leen revistas. Recuerdo que cuando era adolescente estaban muy de moda las historietas, desde todas las que editaba Yolanda Vargas Dulce. Recuerdo algunas, Rarotonga, creo. O sea, porque tuve una tía que compraba todas, creo que se gastaba su quincena en eso. Y aparte estaba Tagua, que era maravilloso, en color sepia. Ese lo alcancé a leer. Y estaban muchas cómics. Lo que vemos ahora en caricaturas en televisión, creo que primero fueron cómics. No todos, pero sí los clásicos. Entonces, ese proceso de la lectura nos fomenta el aprendizaje, nos estimula el cerebro, la inteligencia. Todos hemos experimentado muchas cosas. Lo que dice el maestro Vicente sobre poder discutir o charlar en público, al margen de que ciertamente nos ayuda con la ortografía y la redacción. Me parece que no se va a perder. Soy muy optimista en eso, y yo cada vez que puedo fomento la lectura con la gente que conozco. Excelente, maestro Víctor, muchas gracias. Pues sí, maestro Jesús, ya te veo listo para compartirnos. Adelante. Sí, Anita, hay muchas cosas que abonar y mucho que reflexionar. La verdad que estoy emocionadísimo por los comentarios que hacen respecto a esto, ¿no? Pero como bien decíamos, la lectura requiere de nuevas competencias que estén al servicio, que fomenten los valores, pero no precisamente en lo digital, ¿no? Porque si hablamos de lo digital, créanme, y yo creo que no me van a dejar mentir, hay una brecha enorme en esta situación, y con ello, de la mano, una inclusión social. Cuando hablo de una inclusión social, hago referencia de que no todos tienen la posibilidad de comprar un artefacto, una tablet, que tengan un celular, o que tengan internet también en estos dispositivos, ¿no? Porque para poder descargar un libro, tenemos que tener internet, ¿no? Para poder comprarlo de la misma forma, ¿no? Entonces, haciendo una encuesta hace un par de años con unos compañeros, al menos aquí en Tabasco, llegamos a la conclusión que la mayoría, que el 70-80% de los tabasqueños siempre tienen por lo menos un libro en casa, ya sea el diccionario o ya sean los propios libros de texto gratuitos, ¿no? De estos estudiantes de primaria, secundaria, etc. Entonces, ahí está, impreso, ¿no? Físico, donde podemos tomarlo y leerlo. Hablar sobre el tema de
de la digitalización, como lo dije hace un momento y como lo mencioné, que de la brecha enorme que hay, puesto que no todos tenemos la posibilidad, no todos tienen la posibilidad del acceso para poder comprar uno. Y vuelvo a abonar lo mismo, ¿no? Me quedo con el hecho de un libro físico. No estoy en contra de la digitalización o este nuevo soporte, ¿no? Sino que también desmaterializa, como lo dije hace un momento igual, el hecho de los libros físicos. Me gustaría también compartirles una experiencia que tuvimos a lo largo de 2 años en cuestiones de prácticas de fomento a la lectura en los estudiantes. Cuando expresábamos nuestra emoción, pero sobre todo el consejo hacia los alumnos de que lean, de que es importante leer, de que esto trae consigo un sinnúmero, ¿sí?, de características que ayudan a la formación del estudiante. Ellos decían, maestro, es que preferimos leer un libro digital. Ahora bien, coméntenle cuál es la ventaja para ustedes del hecho de tener un libro digital, perdón. Lo tenemos en el celular, lo podemos leer a cada momento. Un mes se les dio de plazo para poderlo leer, y créanme que la mayoría de los alumnos no terminaron de leer ese libro digital, ¿sí? Y con ello sacamos a la conclusión de que, pues, no es verdad, no es tan cierto el hecho de tener un libro digital o un libro PDF, como comentaba la maestra Anita, y poderlo leer al momento en que, o en el espacio que yo tenga en casa, sino que esta disyuntiva interrumpe ese lapso, momento de lectura de cada uno de los alumnos, ¿no? O de cada una de las personas que están leyendo un libro digital, puesto que hay que atender llamadas, hay que atender etc., muchas cuestiones, ¿no? Entonces, tener un libro físico es más apreciable, ¿no? Y lo digo por lo que comentaban ustedes hace un momento también, y creo que lo argumentamos un poco más. Y me quedaría con eso. Gracias, maestro Jesús. Pues bueno, compartirle a nuestra audiencia lo que nosotros pensamos, la experiencia de cada uno de ustedes. Maestro Vicente, adelante. Sí, comparto muy bien la opinión y la preocupación de mis compañeros de mesa, del maestro Sanlúcar y del maestro Gerardo. Yo solamente quisiera hacer una reflexión sobre esto. Incluso la lectura en ambos casos, en el digital y en el físico, es diferente. El libro físico tú lo tomas, lo tomas con una mano, lo tomas con la otra, te recuestas, te tiras quizás y lo lees hacia arriba, te acomodas mejor y lo lees de otra forma. Sí, y el libro digital, pues sí, necesitas la pantalla, ¿no? Y si es una computadora, necesitas la pantalla y estar sentado frente a la computadora. Si es tu tablet o si es otro dispositivo, pues también es un poco más difícil. Yo creo, salvo mejor opinión, ya como para ir, no sé, tratando de cerrar un poco, que estamos ante el problema de que la gente no es que opine a favor del libro físico, opine a favor del libro digital. Es que la gente no está leyendo ni en un lado ni en el otro. Y esto es lo que nos debería preocupar, al menos a los que escribimos. Un día alguien me dijo, bueno, ¿y quién nos va a leer si somos todos escritores? Y tiene razón. El hecho de la escritura se complementa con el hecho de la lectura. Tendremos excelentes escritores, pero ¿quién los va a leer, no? O al revés, estamos acercándonos al punto donde ya no importa qué cosa vamos a leer, siempre y cuando pasemos la vista por lo escrito. Y esa es la definición que da la Real Academia de la Lengua. Eso me sorprendió tremendamente. La Real Academia de la Lengua Española dice, leer, en su apartado, leer, pasar los ojos por lo escrito. O sea, no es comprender, no es conocer, no es entender, es pasar los ojos por lo escrito. Qué curioso, ¿no? Entonces, si a esto unimos todas estas cosas con los comentarios de ustedes, yo creo que tenemos un problema, es un problema, pero que necesita ser reforzado con la actividad lectora, con el ejemplo lector. ¿Cómo es posible que una señora con su celular en el parque y el niño y su hijo con el celular vean a una señora leyendo un libro y al niño leyendo un libro
y le pregunta a la señora del celular, a la señora del libro, oiga, ¿usted cómo le hace para que su hijo lea? Y la señora se le queda viendo así como diciendo, bueno, pues yo le doy el ejemplo, ¿no? Si a mi mamá solo la ven con el celular, chateando todo el día, respondiendo, contestando, resolviendo sus problemas económicos, legales, de trámites en el celular, pues el niño también va a estar en el celular todo el día. Y si no vemos leyendo a nuestra mamá, a nuestro papá, pues también nunca los niños van a tomar el ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas sí son las que hay que pensar en estos momentos de extraña incertidumbre que vivimos, ¿no? Si me lo permiten, me gustaría abonar algo más importante. El hecho de no leer en México y en muchos de los países tiene que ver mucho con la formación educativa de quienes están al frente de esta educación para los niños y niñas. Hace un momento estaba leyendo un artículo que me gusta mucho y me gustaría también compartirlo más adelante. El hecho de la culpabilidad del padre o la responsabilidad misma del alumno, ¿no? Y nos podríamos preguntar de quién es la responsabilidad de la educación de los individuos, del niño, del padre, la sociedad. Entonces, yo creería que esta formación o esta responsabilidad es tripartita, ¿no? Todos tenemos un granito de arena para aportar, pero el docente, sobre todo, quien está al frente del grupo formando a nuevas generaciones, tiene la totalidad de las responsabilidades. Y no con ello quiero decir que tiene que ser él precisamente el responsable, ¿no? Pero sí conlleva mucho. Cuando hablamos de vocación, significa el querer hacer las cosas con amor y el querer formar a alguien para mejorar el futuro, no nada más de los que estamos ahí o a quienes estamos instruyendo, sino hablamos de una nación, de muchas cosas, ¿no? Eso es querer hacer las cosas, pero cuando estamos pensando por cuestiones monetarias, difícilmente vamos a poder generar nuevas generaciones con compromisos y sobre todo con valores. Y lo digo porque durante muchos años atrás, y creo que todavía lo estamos vivenciando, muchas personas, muchos docentes, siempre prefirieron irse a estudiar, docencia, porque pues era significativo de dinero, ¿no? Que los maestros ganan bien, que los maestros son la tendencia hoy en día. Y caemos en una cuestión de error y ensayo, ¿no? He estado en contra también, y disculpen que lo comente en este espacio, pero es importante también reconocer la participación del docente, pero sobre todo la responsabilidad, ¿no? Quienes también imperan en el soporte ese o de quienes llevan la batuta para poder ingresar a nuevos docentes en el sistema educativo. Y lo digo porque no precisamente un ingeniero o un doctor o ya sea un veterinario simple o por el hecho de ser un titulado con esa carrera puede ser docente. Yo siempre he dicho, tienes que estudiar una pedagogía porque no es lo mismo, ¿sí?, lo que estás comentando en estos momentos a que lo aterrices con alumnos, buscar estrategias pedagógicas, buscar didácticas ejemplares para poder razonar todo el esquema que quieres explicar, pero sobre todo para que también enseñes lo que estás dando a conocer. Entonces, lo comento porque todo tiene que ver, todo está unido en este momento, ¿no? Y durante muchos años. Y si no leemos, es pues como comentaba el maestro Vicente, ¿no? En la anécdota esa que mencionó hace un momento, tenemos que claudicar con el ejemplo, hacer que si queremos que nuestros hijos lean, pues tenemos que leer, ¿sí? Hace un momento me preguntaba mi hija, papi, ¿y qué haces? ¿Qué vas a hacer al rato? Voy a entrar a una mesa de diálogo para el momento de la lectura. Fue lo único que le dije, porque ya creo que tengo mareada a mi hija con esas actividades en casa, ¿no? Pero a raíz de eso, ella me ha dicho, padre, yo quiero leer también, ¿no? Quiero aprender a leer. Y tiene sus libros. Le compré uno, el cuento de Buenas noches para niñas rebeldes. Emocionadísima con ese libro. Entonces lo está leyendo ella. Y son cosas que tenemos que hacer desde casa para poder fomentar la lectura hacia afuera. Si no lo hacemos o se lo hacemos por representación lógica o porque pues me van a entrar una medallita el día de mañana o pasado mañana porque estoy fomentando la lectura, estamos incurriendo a una falta tan grande cuando realmente no nace en nosotros y no lo deseamos. Entonces, esa sería mi intervención. Disculpe por haber comentado apasionadamente algo muy personal,
pero Gracias. sí, es importante mencionarlo, ¿no? Gracias, maestro Jesús. Sí, efectivamente hay mucho que ver. La lectura pues viene de varias fuentes, la motivación lectora, y efectivamente es una responsabilidad compartida y nunca podremos decirle a un niño tienes que leer, porque generalmente se usa como castigo en las escuelas. Los maestros o los papás también somos dados o son dados a decir, si no haces esto me vas a leer tales páginas de tal libro, etcétera. Entonces ya todo ese tipo de actitudes, de formas de manejar la lectura han sido negativas y estamos arrastrando un gran lastre que nos va, aunque todo lo hiciéramos bien de ahora en adelante, tardaríamos muchísimos años en lograr que México sea un país lector como quisiéramos. Los maestros tienen a su alcance muchas técnicas que pueden aplicar para ayudar a que los niños, que son a quienes más podemos motivar, pues puedan apropiarse de los textos, no verlos como espectadores, no ver el libro o el archivo digital del libro como algo externo, lejano a ellos, sino poder apropiárselo. Y hay técnicas para ello. Yo creo que lo positivo es que podemos hacer muchas cosas en las áreas de fomento a la lectura, tanto, por ejemplo, en tu universidad, maestro, en cualquier universidad y en las instancias de gobierno, ¿no? Maestros, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo espero que las personas que nos acompañan, amigos, hayamos pues dado una idea, una reflexión en torno a la lectura a través de estos soportes que les permitan a ustedes profundizar más en la lectura y en el conocimiento de mayor número de libros, que siempre hay unos tesoros pues maravillosos que a veces no sabemos que existen, ¿no? Algo que hemos platicado el maestro Vicente y yo es acerca de la forma en que uno puede aprender a racionalizar a través de ser un lector. Así que les deseamos a todos ustedes, amigos, que puedan leer para disfrutarlo mucho y al mismo tiempo estar cultivando ese intelecto y esa parte creadora y crítica que nos permita ser personas más sobrevivientes de esta pandemia y de cualquier otra situación que nos presente obstáculos para salir adelante. Maestros, un abrazo, muchas gracias. Gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco por propiciar estos espacios para que podamos dialogar un poco con nuestros amigos en la audiencia y pues bienvenidos, sigan disfrutando de este coloquio Lectores, Libros y Autores en el Entorno Digital y pues les deseamos todos nuestros mejores deseos por su salud, por su bienestar y por su felicidad. Gracias, maestros, un placer. Gracias.